¿Cómo ves el 17 de octubre de 1945? ¿Qué es lo que pasó? Si queremos tomar la cronología histórica, hoy es 13 de octubre. Un 13 de octubre, Perón es detenido y es enviado a la isla Martín García. El 13 de octubre del 45. Entonces, a partir de esas situaciones, cuando se van a empezar a movilizar los sectores proletarios, los sectores obreros, el sindicalismo, que ve con preocupación que aquel dirigente, aquel personaje histórico que había logrado plasmar la lucha obrera de tantas años y tantas décadas anteriores en conquistas reales, bueno, pueda ser encarcelado y esto ponga todas esas conquistas, todas esas reivindicaciones en un segundo plano. Esa es básicamente la disputa que se está librando en el octubre de 1945. Sí, es espontánea, pero también evita, y tengo entendido que Cipriano Reyes, ¿no? Movilizan también, ¿no? Están en la calle permanentemente. Cipriano Reyes es una figura muy importante en la zona de Berisso, Ensenada, las inmediaciones de La Plata, alrededor del sindicato de la industria de la carne. Ahora, los que movilizan desde días antes, desde el 16, ya se empiezan a congregar obreros en la Plaza de Mayo, son de distintos sectores industriales. Y en definitiva también, si lo pensamos en una cuestión lógica o de sentido común, era mucho más posible que llegaran más rápido los sectores que venían de Avellaneda a la Plaza de Mayo que aquellos que venían de Berisso. Entonces, claro, cada uno quiere de alguna manera llevar agua para su molino, pero lo que es importante que entendamos es que los sectores que se movilizan son muchos, muy variados, y aún en situaciones en las cuales quizás las cúpulas sindicales no acompañan o no deciden movilizar, porque ahora estamos muy acostumbrados a que el sindicalismo o la CGT está en manos de figuras que se identifican con el movimiento justicialista o el peronismo. Pero en esa época la conducción sindical, la conducción gremial, la conducción de la CGT estaba en disputa. Había dirigentes socialistas, había dirigentes sindicalistas propiamente dicho, había dirigentes comunistas, y entonces no todos estaban de acuerdo con que se hiciera una movilización, una huelga, porque algunos consideraban a Perón un coronel, una figura militar que les provocaba una cierta tirria o una desconfianza. Un compañero dijo que en realidad Perón estuvo muy cerca del hospital militar, que no estuvo en Martín García. No, que estuvo en Martín García, hay testimonios, hay distintos autores que lo ratifican. De hecho, hay una anécdota muy linda de Domingo Mercante, que después va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el gran compañero de Juan Domingo Perón en esa época, que lo acompaña a la embarcación que lo va a llevar a Martín García. O sea, él lo va a embarcar y lo ve se queda ahí en el muelle hasta que la embarcación desaparece en el horizonte, ¿no? Porque él dice, yo miré a un costado, vi al guardia marina que estaba ahí apostado en el puerto, que era un jovencito que estaba haciendo seguramente el servicio militar, y lo ve llorar, ¿no? Ve cómo le caen las lágrimas. Y dice, era un muchacho de tez morena, ¿no? Era lo que se conoce como el cabecita negra, que estaba cumpliendo ahí su servicio militar, pero que no estaba del lado de los marinos, sino que estaba cumpliendo órdenes y de alguna manera sufre y siente, ¿no? ese liderazgo que se marcha y que no sabía qué iba a ser el destino. Pero ahí Mercante dice, bueno, si aquellos encargados de custodiar al coronel Perón, por entonces no era general todavía, están sintiendo esto frente a su alejamiento, al alejamiento de su base social y popular, bueno, esto va a durar poco, esto va a terminar de alguna manera en una especie, no lo dice así, ¿no? Pero como que la batalla no estaba perdida. Perón marcha a Martín García preso por los que eran sus acérrimos enemigos, o sea, la Marina era el sector dentro de las Fuerzas Armadas el más oligárquico, donde estaban
los representantes de las familias más tradicionales de la Argentina. Realmente, ¿qué hubiera pasado si el famoso día que Perón tiene que irse, si todo el pueblo hubiera salido a la calle, hubiera ido a la Plaza de Mayo? ¿Hubiera sido una masacre? ¿Hubiera cambiado la historia? ¿Qué hubiera pasado? La despedida de Perón de sus cargos, cuando él presenta la renuncia, es el día 9 de octubre, y el día 10 hay una movida ahí política que no se sabe si la prepara Perón, si la preparan los sindicalistas, si la prepara Mercante, porque cada uno tiene su propia versión, pero él logra despedirse en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Arman una movida así relámpago muy fuerte para que los sectores de la oposición no se enteren y no la pudieran abortar, y se logran concentrar 70.000 personas frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y de alguna manera sectores del gobierno de Farrell hacen que esa despedida sea transmitida por cadena nacional a través de Radio Nacional y otras emisoras de la cadena estatal. Entonces eso los pone locos a los sectores de la oposición, a los que veían a Perón como el gran enemigo, y a partir de eso se desata, ¿no?, la persecución y hasta encarcelamiento. Pero Perón les dice en ese momento, en esa despedida, que no caigan en provocaciones, que tenían la fuerza, que iban a triunfar, que el movimiento obrero era capaz de sobrellevar la situación que la verdad se avecinaba, siempre y cuando mantuvieran la unidad. Esto que Perón va a decir en varios de sus discursos, ¿no? A mí no me sale la voz de Perón, pero escucharon el 17 de octubre cuando dice: únanse trabajadores, sean hoy más hermanos que nunca. Bueno, esto ya lo viene gestando en estas movilizaciones previas, y él les dice: no caigan en provocaciones, porque la sangre, las muertes siempre las pone el pueblo. Entonces, con inteligencia y con organización, nosotros vamos a ser capaces de revertir estas horas saciadas que se nos avecinan, y entonces, de alguna manera, se va a repetir algo que va a decir después, ¿no? Cuando la revolución fusiladora, él va a elegir el tiempo antes que la sangre. Sí, muy muy coherente en ese sentido Perón a lo largo del tiempo, ¿no? Eso sobre las patas en la fuente. ¿Por qué hacía calor ese día? Sí, era un día de mucha humedad, era un octubre bastante tórrido, y nosotros estamos acostumbrados a movilizarnos a la Plaza de Mayo y que la Plaza de Mayo sea el centro de la actividad política. Pero de alguna manera esto se retoma a partir de 1945. Hay muchos testimonios de muchos obreros, de muchos trabajadores y trabajadoras que se acercan a la plaza, que era la primera vez que se acercaban al centro. Entonces estaban un poco como deslumbrados por esa ciudad de Buenos Aires que era imponente. Venían de distintos lugares, de distintos territorios, de las afueras de la ciudad, del conurbano, caminando kilómetros y kilómetros, sorteando muchas dificultades, ¿no? Hay una imagen muy icónica para el peronismo, ¿no?, que es esto de que en algún momento, para que los que venían del sur, las columnas que venían del sur, no cruzaran, levantan los puentes, y entonces no está la imagen de que los trabajadores cruzan el riachuelo a nado. Bueno, esta es una imagen un tanto mitológica y que sirve para construir el mito, y empoderarnos un poco por la capacidad de movilización que tenemos los sectores populares cuando estamos decididos por una causa.